El gato en el mundo cananeo. Presencia arqueológica, estatus zoológico y silencio iconográfico. 1. El Levante como cuna de la domesticación felina. Entre las numerosas regiones del antiguo Cercano Oriente, el Levante, la vasta franja geográfica que comprende el actual Israel, Palestina, el Líbano, la Siria costera y la Transjordania, ocupa un lugar de primera importancia en la historia de la relación entre el ser humano y el gato. Esta importancia no es la más conocida, la de Egipto, deriva más bien de un proceso mucho más antiguo, más silencioso y quizás más fundamental, la domesticación misma. Las investigaciones más recientes de arqueozoología y paleogenética coinciden en reconocer que el gato doméstico actual desciende de manera privilegiada de la subespecie Felis silvestris líbica, el gato montés del Cercano Oriente, y que el proceso de domesticación tuvo inicio en el Creciente Fértil, área que incluye íntegramente el territorio cananeo, en un momento que se remonta a hace aproximadamente 10.000 años. Fue la revolución agrícola del Neolítico la que creó las condiciones ecológicas indispensables. Los graneros de las primeras comunidades sedentarias atraían a los roedores, y los roedores atraían a su vez a los gatos salvajes. En este comensalismo de origen oportunista debe buscarse el punto de partida de una de las relaciones interespecíficas más duraderas y significativas que la historia humana recuerde. 2. La evidencia neolítica. Jericó y los primeros vestigios. El yacimiento de Jericó, Tel es-Sultan, el asentamiento habitado de manera continua más antiguo del mundo, ofrece las atestaciones más tempranas de presencia felina en el Levante meridional. Las excavaciones estratigráficas han restituido, en niveles correspondientes al Neolítico precerámico, fases Neolítico precerámico A y Neolítico precerámico B, datables entre el 6700 y el 6500 a.C., aproximadamente, dos restos anatómicos distintos, un primer molar inferior y un húmero, señalados a partir de los años 50 del siglo XX por el zooarqueólogo Frederick Zoainer. La historia interpretativa de estos materiales es en sí misma reveladora. Zoainer propuso inicialmente atribuir el molar a un individuo ya doméstico, basándose en sus dimensiones reducidas respecto a la forma salvaje típica. Con posterioridad, sin embargo, él mismo retiró esta atribución, clasificando el resto simplemente como Felis silvestris, el gato montés del Cercano Oriente, sin pronunciarse de manera definitiva sobre el estatus de domesticación. La cuestión permanece abierta. Sobre la base de los solos datos morfológicos no es posible establecer con certeza si se trataba de individuos salvajes que se acercaban a los asentamientos atraídos por la disponibilidad de presas, o de animales ya en una relación comensal estable con el ser humano. El contexto de asentamiento, un poblado permanente dotado de estructuras de almacenamiento alimentario, y por tanto ecológicamente favorable a la presencia de roedores y de depredadores de roedores, hace plausible la segunda hipótesis, sin permitir conclusiones definitivas. Debe señalarse además que restos óseos de gato en asociación con restos humanos de datación similar, hace aproximadamente 9.000 años, han sido documentados también en yacimientos de Jordania y de Anatolia suroriental, confirmando que la presencia felina en las proximidades de los asentamientos humanos era un fenómeno extendido a todo el Levante meridional y no circunscrito al solo Jericó. Estos hallazgos se concentran precisamente en la región que la genética del ADN antiguo identificará posteriormente como el principal epicentro de la línea de domesticación del gato. 3. La Edad del Bronce y del Hierro. El gato en los contextos cananeos propiamente dichos. Cuando se pasa a la Edad del Bronce y del Hierro, el período comprendido aproximadamente entre el 3500 y el 1200 a.C., que corresponde a la civilización cananea en el sentido más propio,
la evidencia arqueozoológica relativa al gato en el Levante meridional se vuelve más sistemática en los yacimientos investigados, pero sigue siendo cuantitativamente modestísima en comparación con otros taxones. En las faunas de yacimientos cananeos urbanos y rurales, el gato está prácticamente ausente, donde abundan en cambio los restos de ovicápridos, bovinos y suidos. Cuando aparece, lo hace de modo esporádico y en contextos de desecho, los llamados basureros, acumulaciones de residuos domésticos, o directamente asociado a estructuras de almacenamiento. Los restos son casi invariablemente fragmentos aislados, dientes, mandíbulas parciales, huesos largos, raramente elementos articulados. Ninguna acumulación, ninguna sepultura, ninguna asociación con objetos de ajuar. Esta distribución contextual es en sí misma elocuente. El gato figura en la economía del asentamiento cananeo principalmente como animal comensal, instrumento biológico de control de las infestaciones de roedores, pero no como sujeto de prácticas rituales o funerarias. La ausencia de restos felinos en depósitos templares o en asociación con materiales culturalmente significativos distingue netamente la situación levantina de la egipcia contemporánea, donde el gato había adquirido ya mucho antes de la institucionalización del culto de Bubastis una valencia sacral explícita. En el Levante cananeo, el gato parece existir a un nivel exclusivamente funcional y práctico. Es parte del paisaje agrario y del asentamiento, no un actor del paisaje simbólico o religioso. 4. La cuestión de la domesticación completa. El interrogante sobre la plena domesticación del gato en el Levante durante la Edad del Bronce tardío es más complejo de lo que puede parecer a primera vista. Los datos morfométricos de los ejemplares hallados en los yacimientos levantinos de este período muestran caracteres intermedios entre la forma salvaje y la doméstica, lo que refleja una situación de comensalidad prolongada sin implicar necesariamente una selección intencional por parte del ser humano. La domesticación felina, a diferencia de la canina o la bovina, nunca comportó un control reproductivo activo. El gato se domesticó en gran medida por sí solo, a través de la selección natural de los individuos menos temerosos del ser humano en ambientes antropizados. En el Levante cananeo este proceso estaba ciertamente en curso, y probablemente ya en una fase avanzada, pero su formalización cultural permaneció limitada. Nada, en estos yacimientos, es comparable a las momificaciones rituales o a las representaciones sistemáticas en las artes figurativas que caracterizan la relación egipcia con el felino. 5. La genética del ADN antiguo y el papel del Levante en la dispersión mediterránea. Los estudios de paleogenética de los últimos 20 años han redefinido radicalmente la comprensión de la historia evolutiva del gato doméstico, y el Levante emerge de estas investigaciones como protagonista de primer orden en lo que concierne a los orígenes. La línea mitocondrial predominante en los gatos domésticos de todo el mundo, el clado 4A, denominado en ocasiones línea del Cercano Oriente, remite con claridad a poblaciones de Felis silvestris líbica nativas del creciente fértil, y por tanto del territorio cananeo y de las regiones inmediatamente limítrofes. Es necesario introducir, sin embargo, una precisión. Según el estudio de Claudio Ottoni y colaboradores de la Universidad de Lovaina, publicado en 2017, y las investigaciones realizadas por Joris Peters en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich, los gatos domésticos llevan en su patrimonio genético las huellas de dos líneas de domesticación distintas, la del Cercano Oriente y la egipcia, y permanece abierta la cuestión de si la línea egipcia representa una segunda domesticación independiente a partir de poblaciones locales de Felis silvestris líbica, o una ramificación de la línea levantina que se diferenció de manera autónoma en suelo africano. En ambos casos,
el Cercano Oriente figura como uno de los dos únicos epicentros de domesticación reconocidos por la investigación actual, y el territorio cananeo se sitúa en el corazón de ese epicentro. La historia de la posterior dispersión del gato hacia Occidente pertenece a una fase histórica posterior a la civilización cananea y será objeto de tratamiento separado. 6. Los textos ugaríticos y el silencio literario sobre el gato. Ugarit, el actual Ras Samra, en la costa septentrional de Siria, es el principal centro de producción textual de la civilización cananea, y el corpus de tablillas cuneiformes hallado en el yacimiento a partir de los años 30 del siglo XX constituye la fuente escrita cananea de lejos más importante a nuestra disposición. Los textos ugaríticos incluyen composiciones mitológicas de gran complejidad, el ciclo de Baal, el poema de Akhat, la epopeya de Kirta, formularios rituales, correspondencia diplomática y económica, y listas léxicas. Pues bien, en todo este corpus el gato está prácticamente ausente. No aparece como personaje mítico, no figura en las listas de animales rituales, no está asociado a ninguna divinidad del panteón cananeo, no es mencionado en los contextos de magia apotropaica. Este silencio es tanto más significativo si se compara con la riqueza de las fuentes egipcias contemporáneas. En los textos del Reino Antiguo y del Reino Nuevo, el gato está presente en numerosos contextos, desde la literatura sapiencial hasta las representaciones funerarias, desde los papiros mágicos hasta los himnos a Bastet. El contraste no puede explicarse por la sola escasez de la documentación ugarítica, refleja más bien una diferencia estructural en la elaboración simbólica del animal en las dos culturas. 7. Iconografía, influencia egipcia y ausencia de una tradición autóctona. En el dominio de las artes figurativas, el panorama no es sustancialmente distinto del que ofrecen los textos. En los yacimientos levantinos con influencia egipcia o con presencia de mercancías egipcias, y dicha influencia fue particularmente intensa durante el período de dominio del Reino Nuevo sobre el Levante meridional, entre los siglos XVI y XII a.C., se encuentran ocasionalmente figurillas o amuletos que representan figuras felinas. Estos objetos, sin embargo, pertenecen casi invariablemente a la esfera de la importación cultural egipcia. Están vinculados a Sekhmet, la diosa de cabeza de leona, o a Bastet, la diosa gata de Bubastis, no a una divinidad autóctona cananea. Faltan, en otros términos, las pruebas de una tradición iconográfica felina propiamente cananea, con raíces en el sistema religioso local y con caracteres estilísticos y simbólicos autónomos. Algunos yacimientos de Palestina han restituido terracotas con representaciones de felinos en contextos que podrían sugerir un uso cultural local, pero su interpretación sigue siendo controvertida y no se presta a conclusiones definitivas sobre la existencia de un culto autóctono del gato en el Levante cananeo. 8. Consideraciones conclusivas. La historia del gato en el mundo cananeo se configura, al examen global de las fuentes, como una historia de presencia silenciosa y de ausencia simbólica. El Levante fue, con toda probabilidad, uno de los lugares en que el proceso de domesticación felina tuvo inicio, sostenido por la ecología de los primeros asentamientos agrícolas y por la disponibilidad endémica de una subespecie local de gato montés. Pero esta anterioridad biológica no se tradujo en una valorización cultural comparable a la egipcia. El gato cananeo permaneció en las proximidades del ser humano sin entrar en su imaginario mítico religioso, útil sin ser sagrado, presente sin ser celebrado. Corresponderá a la civilización fenicia, heredera y continuadora de la tradición cananea, transformar esta presencia doméstica en vector de difusión mediterránea. Un caso emblemático lo ofrece el yacimiento fenicio de Mochia, en la actual Sicilia occidental, datable entre los siglos VIII y VI a.C.,
En un pozo de desechos de la excavación se hallaron dientes de gato en asociación con otros restos orgánicos de procedencia levantina, testimonio directo de animales embarcados en las naves comerciales fenicias para controlar los roedores en los depósitos de bodega. A través de estas rutas, los gatos recorrieron las costas del Mediterráneo occidental hasta la península ibérica, proyectando lejos en el tiempo y en el espacio una historia que había tenido inicio en los graneros neolíticos del Levante. En esta trayectoria desde la condición salvaje neolítica hasta la diáspora fenicia se condensa una vicisitud histórica de extraordinario alcance, que el Levante ha atravesado como protagonista silencioso e inconsciente.